Muy buena tarde. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un análisis de una política pública y para ello tomamos como referencia el tema de la educación. Decimos que en Colombia la educación es entendida como un derecho fundamental y que está consagrado en el artículo 67 de la Constitución Política, la cual señala que es un derecho y es un servicio cuya prestación es responsabilidad del Estado, conforme a las exigencias de la sociedad y también de la familia. Pero a su vez lo que hace es como atender las necesidades de coordinar y de armonizar la política pública educativa. De todas formas tenemos de invitado al docente Mario Andrés Pardo, que también nos va a hacer su aporte acerca de esta política. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Mario Andrés Pardo Castañeda, docente universitario, soy magíster en neuropsicología educativa. ¿Y qué perspectiva tengo ante la política pública educativa en Colombia? Pienso que es una política bastante pretenciosa, que está muy ajena a las realidades que vive el país, entendiendo que no se piensa esa política en cuanto a cobertura, calidad y pertinencia, pero no se tiene en cuenta el origen de esas dificultades, no se está trabajando en el componente social, que es una de las bases, es uno de los orígenes de la problemática que presenta la política educativa en Colombia, entendiendo que son factores trascendentales para el desarrollo de un país. No podemos pretender eh, mejorar la calidad si no hay un buen acceso, no podemos mejorar una buena cobertura si no tenemos la infraestructura, si no tenemos las vías de acceso, si no tenemos las herramientas, por ejemplo, como en cuanto a tecnología. Entonces ahí se empieza a desdibujar la pertinencia de esa política pública en Colombia, entendiendo que esos factores sociales son trascendentales y empiezan a marcar una brecha entre lo que el Estado quiere y lo que realmente se puede alcanzar con lo que nos brinda. Entonces sí pienso que es algo que se tiene que replantear, que se debe mejorar desde su origen, que sería el componente social. No se puede pretender tener una buena política si socialmente tenemos una desigualdad de oportunidades, una desigualdad de beneficios. Se piensan también en beneficios, pero los más beneficiados y los que reciben esa educación de calidad están muy por encima de aquellos que realmente son los que presentan unas necesidades básicas y que con el paso de los días, con el paso de los años, esa brecha se va aumentando y por eso es que está el país sumergido pues en ese paradigma de hacia dónde debe empezar a surfear la educación. Una política pública en educación debe abarcar varios aspectos fundamentales para su desarrollo. Entre ellos tenemos el tema de la infraestructura. Sabemos que en las áreas rurales no se cuentan con las áreas adecuadas y que en muchas oportunidades los docentes deben dictar sus clases al aire libre, dificultando el desarrollo de las mismas. Por otra parte, tenemos el uso de las tecnologías, el cual podemos llevar a todos los campos de la educación, lo que nos permite un gran avance en este. Otro punto fundamental es la capacitación de los docentes, en las cuales debemos contar con los perfiles adecuados para direccionar las necesidades en cada comunidad, la cual encierra diferentes factores, como lo es la cultura, las etnias, las necesidades educativas, capacidades excepcionales, entre otros. Además, debemos garantizar la cobertura en educación para que todos los niños tengan acceso a esta con el fin de minimizar la deserción escolar. Precisamente en junio del 2022, nuestra ministra de Educación, María Victoria Angulo, firmó la política pública de recursos educativos para implementar materiales para la enseñanza y aprendizaje en todas las escuelas. Cabe resaltar que la educación es un derecho fundamental, como lo estipula nuestra Constitución Política. Tiene una función social y es al Estado a quien le corresponde vigilar y regular que la educación sea precisa. Y en este momento donde tenemos tanta diversidad en Colombia, es importante que todos los docentes
estén preparados para manejar este tipo de diversidades con los que nos podemos encontrar en todas las instituciones educativas. Soy psicóloga, especialista en clínica y seguridad y salud en el trabajo, magíster en neuropsicología. Soy docente orientadora de una institución educativa pública en Armenia y además soy docente catedrática en la Universidad del Quindío. Bueno, frente al análisis, yo pienso que debe darse una revisión en el accionar y en la responsabilidad de cada actor del sistema. Por eso mismo se convierte en un desafío por las variables contextuales tan dinamizadas que hay en este momento y puntualmente por aspectos como el riesgo psicosocial al que están expuestos tanto nuestros estudiantes del ámbito escolar público como de las universidades públicas. Son muchas las variables que en este momento quienes vivimos el ejercicio maravilloso de la docencia en las aulas y en los entornos podemos visibilizar. Es así que es más que hacer un análisis, una síntesis, es un llamado, primero, a que haya ese marco regulador en cuanto a la corresponsabilidad, porque tenemos unas prácticas de convivencia bastante complejas en la actualidad, y llamo corresponsabilidad a la corresponsabilidad familia. Otro tema también es a nuestra responsabilidad y corresponsabilidad como docentes. Es un llamado también a revisar cada uno desde nuestro quehacer y nuestro saber pedagógico qué podemos dar, porque es que nos pagan por atender a una población, y en este caso poblaciones vulnerables y complejas que vienen y emergen de sectores vulnerables con unas prácticas contextuales bastante difíciles y que en esencia nos obliga cada día, además de entregar una educación de calidad en cuanto a los contenidos y a la evaluación de los contenidos, es una educación en habilidades socioemocionales, pero muchas veces nos quedamos cortos porque las herramientas que tenemos son muy pequeñas, y me enfoco puntualmente a las prácticas de convivencia en un momento puntual trascendental para la educación, creo que a nivel mundial, porque ni siquiera estamos hablando solamente de Colombia, hablamos de aquella educación que maneje un enfoque inclusivo por aquello de las poblaciones tan diversas y con un enfoque diferencial. Ese es un reto, para mí es un reto, más que todo es las prácticas de convivencia, el perfil socioocupacional del talento humano, quienes llegamos a los contextos, que lleguemos enfocados en el perfil en el que tenemos para poder aportar a nuestros educandos, y que realmente tengamos esas prácticas y habilidades socioemocionales que nos haga inclusivos y que sepamos cómo abordar todas estas poblaciones tan complejas y tan vulnerables. Como conclusión, a partir de estas políticas públicas en educación en Colombia, debemos tomar en cuenta que hay que crear más impacto teniendo en cuenta todos los contextos sociales, culturales y toda la diversidad que podemos encontrar en nuestros niños, como son etnias, culturas, religión, género. Todo esto debemos tomarlo en cuenta para formar personas integrales.